Desde la Asociación Volver a Marx, en el marco del curso Bases para el Estudio del Marxismo, hacemos, como nos comprometimos a hacer, este pequeño vídeo para dar respuesta a las preguntas que en las dos primeras sesiones de los dos grupos, en la primera sesión de los dos grupos, se quedaron un poco pendientes de respuesta, y pretendiendo responder lo máximo posible y responderos a todos, teniendo en cuenta también los límites de tiempo, pues hemos decidido responder de esta forma en diferido. Para eso está aquí el profesor Ejido, yo voy a hacerle alguna de esas preguntas y él irá dando respuestas a las mismas. Las hemos separado un poco en base a su temática para que sea de una forma más estructural y sea más fácil también la comprensión, porque entendemos que al no estar ahora mismo durante el curso, pues no estamos tan metidos en cuestión, entonces es más fácil así, de esta forma más sistemática. Primero, como preguntas generales, la primera era de Isabel, que preguntaba: ¿cuál es el fundamento y relación de la tecnocracia como forma de sostener el sistema capitalista, aspectos que hoy los nuevos profesionales no los vierten? Mira, hay algún estudio, por cierto, marxista sobre la tecnocracia en la sociología norteamericana, me acuerdo Harry Braverman. Por supuesto que el capitalismo necesita técnicos y crea una capa de técnicos muy importantes, ¿no? Y además que ellos cuidan y protegen, ¿no? Digamos que para asentar su sistema, el capitalismo busca una aristocracia obrera y una tecnocracia. El nivel técnico de la clase trabajadora va subiendo continuamente en función de las necesidades de la producción en los países más desarrollados, y lo que se encarga particularmente el sistema es en desideologizar a los técnicos, a la tecnocracia, ¿no? Un ejemplo es España. En España las universidades producen técnicos muy buenos, completamente conservadores, despolitizados, desconocedores de la realidad social, ¿no? Un ejemplo es el Spiriman, este famoso, el médico de Granada, ¿no? Lleno de buenas intenciones, pero que es como una especie de cabestro ahí que entra en la plaza de toros. ¿Ves? Es el modelo de tecnócrata que ya lo comentaba un gran marxista argentino, Aníbal Ponce. Habla del artista, del intelectual y del técnico como alguien que la burguesía manipula y le hace creer que comparte el poder cuando no comparte para nada el poder. Lo que hay que hacer es desarrollar la conciencia de clase de los técnicos, porque todo aquel que no tenga un medio de producción pertenece a la clase trabajadora, independientemente de lo que gane y de los diplomas universitarios que tenga, ¿no? Eso es un poco lo que le puedo decir a esta compañera que hace esa pregunta, ¿no? José Antonio y Sandra preguntan: ¿no habría alguna manera para trasladar el marxismo a la clase obrera mediante los medios de comunicación? Sabemos que la sociedad está absorbida por la televisión y lo único que bebe es el capitalismo. Formulo la pregunta más concreta: ¿sería posible intentar que cala a través de los medios de comunicación? Bueno, eso en Cuba, en China, en Vietnam, parcialmente en Venezuela es posible, ¿no? En países libres. En España es radicalmente imposible porque la oligarquía financiera ha aprendido a manipular las conciencias de la sociedad bien, a contener a la radicalidad, y lo que hace es fomentar sus aparatos ideológicos del Estado y del sistema, denominación que inventó el marxista francés Louis Althusser, ¿no? Para manipular a la población, para mantenerla en la ignorancia de lo que realmente pasa, ¿no? Entonces el marxismo es atacado, no hay espacios democráticos, y ahí se ve en este caso cómo en la realidad se vive en una democracia absolutamente limitada, agravado el asunto por la debilidad ideológica de las fuerzas marxistas, que modestamente tratamos de fortalecer con este tipo de cursos, ¿no? Volviendo a las fuentes originales para que las personas se capaciten, los militantes, los sindicalistas, los dirigentes, y los vecinos, los simples proletarios, en entender lo que pasa. Pero en un país como España, los medios de comunicación son agresores y agresivos
intoxicadores de la población. Pasa lo mismo en los Estados Unidos y pasa lo mismo ahora en los regímenes neocoloniales latinoamericanos, donde la gran burguesía ha conseguido debilitar a los gobiernos progresistas utilizando los medios de comunicación. Clarín en la Argentina para respaldar al criminal este de Macri, el Mercurio de Chile, que ha sido un gran respaldo de Pinochet y ahora de Piñera, el Nacional en Venezuela, el grupo O Globo en Brasil. No hay democracia mientras no se limite el poder de dañar a la población de los medios de comunicación, que son además agentes anticomunistas muy activos, ¿no? Diego M. pregunta, ¿hasta qué punto el esquematismo y el folclore marxista ha dañado al marxismo como herramienta de análisis político, económico y sociológico para reducirlo a mera estética descontextualizada? Bueno, yo creo que el esquematismo y el folclore han sido las herramientas de esperanza a la que se han agarrado las masas populares en su orfandad ideológica. No les gustaba el sistema, se sentían agredidos, explotados, y no había organizaciones, o las que habían, no ofrecían una alternativa revolucionaria al sistema capitalista que se llama neoliberal. Habría que ir a Lenin para decir que vivimos, lo que dijo Lenin, el capitalismo de los monopolios, que es el más reaccionario de todos. El folclorismo es expresión de ese deseo de las masas de ir al marxismo, pero también de su inmadurez, de su infantilismo y de su orfandad. En la medida en que se fortalezcan las organizaciones de clase y el trabajo ideológico, se pasará del folclorismo y del esquematismo al conocimiento consciente y sobre todo la acción. En eso estamos. Alberto Gómez pregunta, ¿qué nos puede decir de conceptos muy manoseados por algún autodenominado marxista en el Estado español como el de poder adulto, por ejemplo? Es curiosa la categoría de las generaciones, ¿no? Poder adulto yo no lo he escuchado nunca. Lo que sí veo son, en Bilbao, por ejemplo, en Euskadi, hay movimientos de jubilados que en los años 80 eran los trabajadores de la gran industria que participaron en grandes peleas combativas, ¿no? De clase, ¿no? Son un poco los mismos que aprendieron a luchar y que ahora siguen luchando, ¿no? Habría que hacer que la clase trabajadora no se divida por grupos de edad, ¿no? Y sea un frente común donde están los más jóvenes, los medianos, los viejos y los más viejos, ¿eh? Las mujeres, los hombres, en pos de la unidad, ¿no? Que es lo que siempre preocupa a los clásicos, preocupa a Lenin, tiene que preocupar al partido de la clase trabajadora, la unidad mayor, ¿no? Y no dividir a los trabajadores como quiere el sistema, hacernos pelear hombres, mujeres, jóvenes con viejos, parados, gente con contrato, aristocracia obrera con los demás, en un caos permanente y en un conflicto que se orienta en lo interpersonal en vez de dirigirse contra el gran capital, contra el capital monopolista. Esto un poco. En relación con eso, Félix decía, hoy en día no habría que actualizar la teoría marxista, incluyendo a los colectivos de personas desempleadas y jubiladas, y crear una identidad común entre estos tres grandes colectivos que sufren día a día los efectos de este sistema capitalista feudalista. Eso por supuesto, ¿no? Eso sin la menor duda y está inventado hace mucho tiempo, ¿no? El Gran Partido Comunista de Francia, cuando era un gran partido, inventó en los años 30 la MOI, o el MOI. ¿Qué era el MOI? Mano de obra inmigrante. Es decir, integrar en estructuras sindicales propias a los obreros que venían entonces de los países pobres de Europa del Este en una clase obrera unida. Y esos obreros organizados, encuadrados en el MOI dirigido por el partido, pasaron luego a la lucha armada contra la ocupación alemana de Francia, ¿eh? Y pasaron a ser MOI FTP, francotiradores y partisanos. Fíjate qué ejemplos tan bonitos de la clase obrera occidental. Y yo me pregunto ahora qué hacen los sindicatos supuestamente de clase
para encuadrar y organizar a los trabajadores de los antiguos países socialistas, de los países explotados latinoamericanos, de los países explotados africanos, que son la mano de obra barata de la que se sirve el sistema muchas veces, ¿no? Para encuadrarlos en una única clase social, ¿no? Con todas sus diferencias y con toda su riqueza. Esa es la tarea que le corresponde al partido, la unidad de la clase trabajadora. Pero para eso hay que trabajar la identidad de la clase trabajadora. Ya hemos dicho que el sistema fomenta todas las identidades menos esa. Todas, absolutamente todas. Podemos ser todo menos clase trabajadora. Eso está prohibido. Eso intentaría sacar una ley penal para que quien se considerase clase trabajadora fuese a la cárcel. Diego M. pregunta, ¿marxismo o marxismos en plural? Mira, ya desde la época de Marx, el propio manifiesto del Partido Comunista ataca, Marx y Engels, a varios pseudosocialismos en su época, ¿no? Hablando de Francia, sobre todo, ¿no? Habla de un marxismo feudal, de un marxismo burgués, de un marxismo pequeño burgués. Vivimos, además, un momento de gran atraso ideológico por la ofensiva anticomunista permanente, ¿no? Y eso favorece todo tipo de desviaciones, ya sean reformistas, socialdemócratas, ya sean ultraizquierdistas, alejadas completamente del sentir de las masas, ¿no? Y nos encontramos con toda la variabilidad y sobre, por ejemplo, una ley que se observa es que en los países donde la clase obrera tiene más dificultades, el sistema suele favorecer a los trotskismos, ¿no? En Francia, cuando cae el Partido Comunista, tuvo gran fuerza electoral el nuevo partido anticapitalista, que era la vieja Liga Comunista Revolucionaria del llamado Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional, que está detrás de una corriente de Podemos, ¿no? Que tiene la alcaldía de Cádiz y se denominan anticapitalistas, con lo que son básicamente han sido anticomunistas, enemigos del socialismo real, pero han practicado una amplia demagogia que normalmente suele engañar a jóvenes estudiantes que no tienen experiencia política, ¿no? Entonces siempre hay que hacer un esfuerzo de estudio de las fuentes, que es lo que tratamos de hacer, de clarificación, para que la gente vaya madurando políticamente y se fortalezcan las posiciones justas y correctas en función de la realidad de la lucha política, que es lo que cuenta es la realidad, ¿no? Es un poco. La siguiente pregunta va en relación con una recomendación que se hizo durante el curso y también con un debate que se originó en el primer grupo del curso, que pregunta Rami Lekka, pregunta, ¿un autor trosco? ¿Qué puede aportar alguien de esa línea que se opone a todo a la defensa de un país socialista como China? No, él no nos, este compañero argentino del Partido Comunista Congreso Extraordinario de la Argentina, al que mandamos un saludo, no entendió bien porque en la bibliografía de 3 textos que ponemos para la primera clase, la introducción, ¿no? Y la metodología, la presentación y tal, para ratificar la importancia del marxismo citábamos la obra de un universitario inglés, Terry Eagleton, que publicó en España en el 2015 un libro diciendo que Marx tenía razón. Y ese es un tipo trotskizante. No lo mencionamos en nada que tenga que ver con nada más, pero es un texto interesante, que muestra que muchos autores en Occidente y una parte de la población se ha dado cuenta que Marx tenía razón. Y en este caso nos sirve bastante, ¿sabes? Nos sirve bien, como nos ha servido también una obra de Alan Butch, que es otro trotskista británico, que hace una gran defensa de Engels, ¿no? Lo que nos importa es lo que digan, más allá de las etiquetas, ¿no? Eso es lo que le queremos decir al compañero Lepka, me parece que se llama Remi Lepka, al que le saludamos con todo afecto. Seguimos. Vamos a dar una serie de preguntas que son un poquito más coyunturales. Xavi pregunta, ¿cómo crees que afectará
el final de los recursos naturales en la sociedad capitalista actual? ¿Qué lectura sacas del movimiento ecologista? Mira, ya desde antes de Marx, ¿no? En la época de la economía política burguesa había un autor que se llamaba Malthus, ¿no? Que decía que la población crecía más allá de los recursos y de la capacidad productiva. Y que si no cortábamos la demografía, íbamos a ir a una hambruna permanente. No ha pasado eso. Los sistemas económicos humanos han sido capaces de aumentar la capacidad productiva agrícola, industrial, etcétera, ¿no? Lo que señala Jan Ziegler, que es un sociólogo suizo que ha sido comisario de las Naciones Unidas para la alimentación, que el problema no es la escasez de recursos, ni la falta de capacidad productiva, ni el aumento de población, sino la apropiación privada de los medios de producción por el capital privado que limita la capacidad agrícola. Y él señala, desde su alta autoridad que ha tenido en las Naciones Unidas, que la humanidad tiene capacidad para alimentar a mucha más gente de la que vive hoy. Por ejemplo, una Venezuela desarrollada puede alimentar a 300 millones de personas, Argentina a 400 millones. Otra cosa es que son países que en la división internacional del trabajo han sido condenados por el capitalismo a producir o petróleo o soja para exportar, ¿no? El problema no es la falta de recursos. Siempre hay que poner atención a este problema que en algunos casos se produce. Por ejemplo, en China popular. A la entrada de la Universidad de Pekín hay el busto de un demógrafo que le avisó a Mao Zedong que la población china tenía que ser limitada. Y de ahí se pasó a la política del hijo único, porque ese problema sí se planteaba. Y cuando el partido adoptó las recomendaciones de ese demógrafo, China ha podido alimentar sin mayor problema a su amplia población. El problema no es la falta de recursos, el problema es el capitalismo. Y hay que citar a Marx cuando dice que el capitalismo tiende a destruir al ser humano y a las fuerzas naturales, ¿no? A las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Yo creo que también dentro del marxismo-leninismo hay una preocupación y diversos estudios sobre la cuestión de la naturaleza, de la ecología. Recuerdo un número especial de la extraordinaria revista que ya no sale más, que ni siquiera está en la red, del Partido del Trabajo de Bélgica, que se llamaba Estudios Marxistas, Estudios Marxistas, que se dedicaba a este tema con estudios actualizados. Yo no creo que tenemos que hacer un marxismo que tenga etiquetas, ecologismo, feminismo, no sé qué. Dentro del marxismo-leninismo está la liberación de la especie humana, de los trabajadores, trabajadoras de la especie en su conjunto, y con respuestas a los distintos problemas que se planteen. También el problema del cuidado de la naturaleza, claro. Aitor pregunta, es evidente que el tablero geopolítico cambiará radicalmente. ¿Qué sería lo mejor, según usted, para los países del sur de Europa completamente abandonados por sus socios y amigos de la UE y de la OTAN? Hombre, mira, la Unión Europea y las instituciones del capitalismo, como está repitiendo Attilio Borón, y tiene razón, no se desploma porque hay una crisis. Cae cuando las fuerzas organizadas del pueblo toman el poder y hacen la revolución. Eso pasó en Yugoslavia, pasó en Rusia, pasó en China, y no pudo pasar en Francia con la Comuna de París, no pudo pasar en nuestra República Democrática, porque la burguesía y las fuerzas reaccionarias nos pasaron a cuchillo. En Francia, en Finlandia, en Hungría, por más crisis que tenga el capitalismo no cae. Lo que tenemos que hacer es fortalecer una crítica científica al capitalismo y plantear la alternativa. Este es el momento de la alternativa. Este es el momento de que el socialismo real, la planificación, la expropiación de los medios productivos que produce la sociedad y que la sociedad se ve privada de ellas por la rapacidad de la oligarquía financiera, esa situación termine. Hay que reivindicar la nacionalización de las eléctricas, como pasó en Francia en el año 1945, sin que Francia pasase a ser un país socialista, ¿no? Este es el asunto, ¿no? Entonces, es necesario hacer una crítica
a la Unión Europea, demostrar que es una institución antipopular, antiobrera, está en contra de nuestros países y hay que volver a los Estados Unidos de Europa, que era un texto que hacía Lenin, ¿no? Y que tuvo una realidad con el Consejo de Ayuda Mutua Económica que agrupó a las repúblicas de democracia popular del este europeo. Eso cayó, pero la alternativa ha sido mucho peor, ha sido mucho peor. Entonces hay que tomar conciencia de salir de la Unión Europea, de estrechar relaciones con los trabajadores de los pueblos europeos, para que esto no nos vuelva a pasar, ¿no? El desprecio y la humillación de la Unión Europea y de la OTAN. Son instituciones realmente criminales. Mira la Unión Europea apoyando a Trump en su nuevo ataque contra Venezuela. Es una institución de piratas y de asesinos. No tengo la menor duda al respecto. José A. González Rodríguez pregunta, ¿la crisis del COVID-19 va a cambiar el paradigma geopolítico en favor de los estados progresistas? Bueno, eso es una realidad que ya se produce, porque mientras que Johnson, el pirata de Londres, estaba diciendo que el virus tenía que acabar con los sobrantes, y parece que él está en la lista de los sobrantes porque le han infectado a él, y Trump decía que no importaba quién se muriese mientras Wall Street funcionase, exhibiendo su rostro de salvajes, de bárbaros, de inhumanos. Esa gente no puede dirigir no solamente el mundo, sino ni sus familias. Son psicópatas desprestigiados ante los ojos del mundo. Y frente a eso está la emergencia del mundo multipolar con dos grandes potencias antiimperialistas. Una socialista, que es China popular, y otra capitalista con una larga tradición socialista, que es la Federación de Rusia. Y ellos están encabezando el combate contra la pandemia. Ya el mundo ha cambiado y hay que hacer que siga cambiando, que se desestabilice y desaparezca el imperialismo, y eso va a ser por la fortaleza que tenga el bloque alternativo. Lo que está pasando en América Latina es el resultado de la acción criminal de los lacayos de los Estados Unidos. Mira, en Ecuador, la gente en Guayaquil recogiendo cadáveres, o los cadáveres pudriéndose en la calle. Brasil, con el criminal este de Bolsonaro, tiene la mayor tasa de contaminación de toda América Latina, ¿no? Y aquí, aquí ha habido una indiferencia completa, en Italia también, y ahora se están pagando las consecuencias, y la geopolítica ha cambiado y va a seguir, tiene que seguir cambiando, ¿no? Y hay que hacer presión para que siga cambiando, para que salgamos de la OTAN, para que se cierren las bases norteamericanas, para que se lleve la paz al mundo y para que se pongan las condiciones para salir de esta monstruosa crisis, de esta pandemia, ¿no? Y del capitalismo. Ahora vamos a abrir otro apartado dentro de este tipo de estas preguntas que nos hicieron, que son las que competen a la cuestión del partido, que ya antes se ha mencionado un poco. Matías Miranda preguntaba, ¿cómo se reconoce al partido de vanguardia si en cada país hay más de un partido obrero o comunista? Esa pregunta tiene una respuesta muy fácil, es la práctica. Yo no entiendo por qué algunos marxistas hablan de la praxis. La praxis es una manera griega de denominar una palabra que está en castellano, que es la práctica. Lo que determina lo correcto y lo incorrecto de una fuerza política y de la línea política que aplica es si en la práctica consigue objetivos, consigue un respaldo y ejerce de vanguardia. Porque alguien que se autodenomina vanguardia, si luego se comporta de una manera errada, equivocada, comete errores, favorece al enemigo, lleva al pueblo a callejones sin salida, fracasa completamente, deja de ser vanguardia. Incluso teniendo muchos votos, ¿no? Es la práctica la que determina si esa fuerza es reconocida por la clase trabajadora como una vanguardia, ¿no? Incluso en Europa Occidental hay que ver lo que está pasando en Bélgica, donde está emergiendo, o estar, no emergiendo, sino obteniendo fuerza un partido marxista, que es el Partido del Trabajo. Hay que ver qué pasa en Chipre, donde los comunistas han tenido la presidencia de la República. Hay que ver qué pasa en Grecia ante el fracaso y la derrota
de esta fuerza reformista que generó muchas expectativas, y hay que ver si en Francia las fuerzas revolucionarias se agrupan en torno al movimiento social. Hay que ver qué pasa en España ante la gestión de gobierno de Podemos. Hay que ver qué pasa en Portugal, que tiene la suerte de contar con un bien organizado y formado Partido Comunista, que es una alternativa real para el capitalismo en Portugal, ¿no? Y hay que ver, eso es un poco... No importa la multiplicación de siglas, lo que importa es lo que hagan en concreto. Meilén Robles nos escribía y nos decía: buenas tardes desde Lima, Perú. Saludar la presente exposición del maestro. Si el marxismo es la ciencia e ideología del proletariado, ¿cómo entender que existan marxistas sin que militen en sus respectivos partidos comunistas? Hombre, hay que reconocer que algunos partidos comunistas lo son solamente de nombre, ¿no? Han degenerado completamente, se han convertido en cascarones vacíos, no han superado las crisis, y ha habido otras fuerzas políticas que, sin llamarse comunistas formalmente, han conseguido concitar una fuerza de masas, ¿no? Habría que decir que en su país, en Perú, yo estudié la realidad de una fuerza que era Sendero Luminoso, que se llamaba Partido Comunista del Perú, que llegó a tener mucha fuerza y que llevó a la Revolución Nacional Democrática del Perú a un callejón sin salida por completo, ¿no? Y si Perú ha estado muy atrasado, ha sido por el fracaso completo de la línea ultraizquierdista y absolutamente terrorista, dirigida contra la izquierda además, no solamente contra el sistema, de Sendero Luminoso. O sea que eso era un partido comunista de nombre y una fuerza ajena a la realidad, que no ejerció. O sea que hay que ver en cada lugar qué fuerzas hay, ¿no? Y dónde se tiene que agrupar la gente, ¿no? Porque hay partidos que han tenido un pasado glorioso y una realidad absolutamente miserable, a nivel por lo menos de su dirección. El Partido Comunista de Francia es un caso, una historia extraordinaria y un proceso de capitulación completa, ¿no? Que le deja el espacio abierto a otras fuerzas de izquierda, como la Francia insumisa, pero esa la culpa la tiene la dirección del Partido Comunista de Francia. El secretario general que destruyó por dentro el partido ha sido uno de los que han apoyado a Macron, que es el agente de las grandes finanzas que gobierna Francia, ¿no? O sea que el movimiento comunista internacional, en parte por sus propios errores, ha sufrido mucho, ¿no? Ha sufrido mucho. Unai pregunta: ¿cómo se relacionan las luchas populares con el partido? ¿Es siempre necesario el Partido Comunista tal y como precisó Lenin? Mira, lo que Lenin precisa, lo que Lenin establece en su obra ¿Qué hacer?, de la que ya hablaremos, porque hay una segunda parte que trataremos de centrarnos en Lenin, en sus aportes extraordinarios y vigentes en muchos órdenes. Lenin lo que dice es que no hay un movimiento espontáneo de las masas que pueda orientarse a la toma del poder político, al triunfo revolucionario. Eso no lo hay. Las masas solamente se orientan por la resolución inmediata de sus necesidades si no tienen un nivel de conciencia, un nivel de organización y de dirección política. Eso fue el Caracazo en Caracas, 1989, frente a las medidas del Fondo Monetario Internacional. Eso no fue una insurrección contra el poder, eso fue un estallido irracional de violencia de un pueblo abandonado por su izquierda, sin ninguna vanguardia, que no tuvo, digamos, ninguna salida política, ¿no? Ahí Núñez Tenorio señala: el movimiento revolucionario tiene que tener un nivel de desarrollo político. El desarrollo político y teórico tiene que tener un pueblo detrás, porque si no, en los dos casos no funciona. Esa fuerza de vanguardia la puede ejercer el partido si quiere y si puede. Pero hay que reconocer que Chávez cumplió lo que decía Lenin, porque Chávez es una fuerza
una gente de fuera de la clase obrera, como él decía, de fuera hasta del pueblo, porque los militares no estaban tan vinculados con el pueblo, pero que usando la televisión y su presidencia de la República eleva la conciencia del pueblo. ¿Quién elevó la conciencia del pueblo en los últimos años, 20 años en Venezuela? Ha sido Chávez, no ha sido el Partido Comunista, ¿no? O sea que lo que hace falta es una fuerza de dirección política revolucionaria, ¿no? Y que puede tener varias formas, la forma de un frente, la forma de un partido, de otro tipo de organización, la forma de los militares cuando se produce un vacío, ¿eh? Lo señala Víctor Afanasiev en una obra de los años 70, se llamaba Principios del comunismo. Cuando la clase obrera no puede ejercer, otros la ejercen, incluyendo la pequeña burguesía, incluyendo los militares, esa función de dirección política. Mario Castro pregunta, los partidos de la Segunda Internacional se derechizaron y la evolución de los partidos comunistas tras 1945 en Europa Occidental también han ido en esa línea. ¿Cómo se puede impedir eso? Es una pregunta importante porque es el partido el que lucha contra la hegemonía ideológica burguesa entre el pueblo trabajador. Si el partido se desnaturaliza, se deja al pueblo desarmado ante esa ofensiva ideológica burguesa. Es cierto, es que la lucha ideológica y la lucha de clases también se presenta dentro de los partidos de la clase obrera. La burguesía trata de controlar esos partidos, trata de insertarlos en su vida institucional, trata de que acepten la democracia burguesa, de que colaboren con la patronal. Hoy se hablaba de los pactos de la Moncloa, ¿no? El eurocomunismo es la victoria de la ideología burguesa en el seno de la clase obrera. Lo mismo que la socialdemocracia fue la victoria también de la burguesía en el seno de la Segunda Internacional, que originalmente había nacido para agrupar a la clase trabajadora, tomar el poder y hacer el socialismo, ¿no? Es decir, la lucha de clases se mantiene dentro de los partidos, de las organizaciones y de los sindicatos, ¿no? Es un proceso inevitable y hay partidos que degeneran y otros partidos regeneran con un proceso de lucha que a veces es un proceso interno, ¿no? Entre varias líneas, ¿no? Muchas veces es un proceso de lucha interna, ¿no? En el que se defienden posiciones que no son solamente a veces posiciones de grupo, de clase o de líderes, sino posiciones más generales que representan los intereses dominantes de una sociedad, ¿no? En confrontación. Eso es bastante frecuente que ocurra. Ahora, estas son ya para ir terminando, pero que son más concretas, que se preguntaron por sitios muy concretos. La primera era Clo, desde Chile. Recuerdo que este fue del grupo 2 y en el grupo 1 también hubo una pregunta sobre Chile. Y la pregunta de Clo es, soy de Chile, ¿qué es el experimento del sistema neoliberal? Si este adoctrinamiento ha durado más de 40 años incorporado en nuestra sociedad. Estamos en un proceso de estallido social, pero no hay una capitalización de este proceso. ¿Cómo puede influir el marxismo en este proceso tan heterogéneo? Hombre, Chile tiene una tradición revolucionaria, ¿no? Que se convirtió en gobierno, ¿no? Tiene un partido de la clase obrera con mucha solera, fue el partido formado por Luis Emilio Recabarren, tuvo incluso en los años 50, mucho antes de Allende, una experiencia socialista que duró poco tiempo, de gobierno de izquierdas, y luego ha tenido una derrota monumental. O sea, las fuerzas socialistas de la clase obrera de izquierda fueron erradicadas por una de las dictaduras más feroces que conoció América Latina y el Caribe, ¿no? La transición ha sido también lamentable, la constitución ha sido la de Pinochet y es ahora cuando las cosas están cambiando, ¿no? La pregunta sería nosotros qué podemos hacer para ayudar a las fuerzas de clase para que recuperen la historia de un partido socialista que se definió marxista-leninista, con Carlos Altamirano y con el doctor Salvador Allende, de un fuerte partido comunista, de las fuerzas antidictadura, quiero recordar al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, al MIR de Miguel Enríquez, y que ahora tiene un proceso de reorganización, ¿no? Que nosotros no lo podemos sustituir. Lo que tenemos que hacer es
ver qué se puede hacer para que el internacionalismo, el antiimperialismo, ayude al proceso que tiene que hacer el propio pueblo chileno, para establecer una república democrática y para volver por el sendero de Salvador Allende, de Pablo Neruda y de Luis Emilio Recabarren y de Víctor Jara, ¿no? Jorge preguntaba, ¿cómo puede el marxismo combatir el falso progresismo, por ejemplo, aquí en el Estado español? Yo creo que hay que hacer una tarea de desenmascarar a los estafadores que venden ideología reaccionaria. Sobre todo, el posmodernismo tiene que ser sistemáticamente combatido, tiene que ser erradicado del movimiento popular, pero con argumentos. Y como hemos dicho antes que no hay vacío, el vacío tiene que ser el marxismo-leninismo. Pero un marxismo vivo, con profundas raíces populares y con miles de cuadros que se apropien de esta tradición política, cultural, científica, retomando banderas que han estado en manos de los pueblos españoles durante mucho tiempo, ¿no? Nosotros fuimos capaces de sacar adelante una república democrática, de hacer fracasar el golpe de Estado el 18 de julio, de convertirlo en una guerra nacional revolucionaria, que si no consiguió la victoria, preparó los cuadros para la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Resistimos a la dictadura y no pudimos imponer una ruptura democrática, ¿no? Pero fuimos capaces de crear sindicatos de clase, organizaciones de clase. Hay que volver a eso. Y si no lo hacemos, el posmodernismo y la burguesía vestida de liberalismo y de progresía ocupará los espacios y España seguirá siendo un país profundamente injusto, conservador y reaccionario, que no hizo la revolución liberal, que no hizo una república democrática y que tiene rezagos feudales tremendos, ¿no? Eulalia, desde Cataluña, o sea, seguimos por aquí. ¿Podemos tomar el poder que demostramos desde los CDR barrios, retomar la calle? O sea, retomar la calle, ¿qué opinas al respecto? Pues el pueblo catalán le diría lo mismo, que tiene una amplia tradición de lucha popular y proletaria a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Tiene que recuperar esas banderas, ¿no? La Semana Trágica de Barcelona, 1905, en contra de una guerra en África, ahí eran muy influentes los anarquistas. Yo quiero hacer un gran homenaje a Lluís Companys, ¿no? Porque representaba los derechos de la nación catalana y la lealtad a los pueblos españoles en el marco de la República, que era el marco común, pero la República antifascista, claro. No una institución reaccionaria, ¿no? Entonces Lluís Companys defendió al frente de la Generalitat no solamente al pueblo catalán, sino a la legalidad republicana, ¿no? Entonces, el pueblo catalán tiene que establecer claramente si sigue bajo una dirección burguesa o si establece una dirección de clase trabajadora y campesina, porque también tiene una tradición de potentes partidos de clase que han sido destruidos desde dentro por traidores eurocomunistas y revisionistas. En la ausencia de un partido de clase, a mí me hace pensar muchas veces que el pueblo catalán no tiene una salida fácil, ¿no? Está en manos de los intereses de la burguesía catalana, ¿no? De distintas opciones, pero eso lo tienen que resolver ellos en el contexto de la mayor fraternidad de los pueblos, que vamos a seguir juntos y que nos necesitamos los unos a los otros, ¿no? Es un poco, ¿no? Pues estas han sido las preguntas que hemos recuperado, de las que se quedaron pendientes durante los dos encuentros, tanto con el grupo 1 como con el grupo 2. Haremos lo mismo para las siguientes porque hacéis muchas preguntas y es normal que no nos dé tiempo, entonces pues consideramos que todo el mundo tiene no solo derecho, sino deber de participar, porque todos nos enriquecemos con estas preguntas y con este contacto y con esta relación. Así que muchísimas gracias, profesor Ejido, por las horas extra como ponente. Y bueno, nos vemos el próximo lunes para el grupo 1 y el próximo martes para el grupo 2. Perfecto. Muchas gracias, Carmen.